Explicación del problema 2.6 del libro de máquinas eléctricas Chapman, quinta edición. El enunciado del problema nos indica que se prueba un transformador de 1000 VA y 230 a 115 voltios para determinar su circuito equivalente. Los resultados de esta prueba nos dan que en la prueba de circuito abierto en el lado secundario el voltaje es de 115 voltios, la corriente es de 0.11 A y la potencia es de 3.9 watts. Y la prueba de cortocircuito en el lado primario nos da que el voltaje es de 17.1 voltios, 8.7 amperes en la corriente y tiene una potencia de 38.1 watts. Se solicita encontrar el circuito equivalente referido al lado de baja tensión del transformador. Además, especificar la regulación de tensión del transformador en condiciones nominales y con diferentes factores de potencia. Y por último, determinar la eficiencia del transformador en condiciones nominales y con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Para la parte A es necesario hacer la prueba de circuito abierto de baja tensión y la prueba de cortocircuito alta tensión. Para ello se debe determinar el ángulo de impedancia del circuito abierto, el cual nos da 72.04 grados. Después es necesario determinar la admitancia de excitación, la cual nos da 2.949 por 10 a la menos 4 en su parte real y menos 9.099 por 10 a la menos 4 en su parte imaginaria. Además hay que determinar los elementos de la rama de excitación referidas al secundario, que nos da una resistencia del núcleo de 3390 ohms y una reactancia de magnetización de 1099 ohms. La prueba de cortocircuito nos da un ángulo de impedancia de cortocircuito de 75.16 grados, una impedancia en serie equivalente de 0.508 en su parte real y 1.899 en su parte imaginaria, y se necesita determinar los elementos en serie referidos al primario, que nos da una resistencia equivalente de 0.508 y una reactancia equivalente de 1.899 ohm. Después es necesario determinar la radiación de espiras de este transformador, la cual nos da que es de 2. Para convertir el circuito equivalente al lado secundario, se debe dividir cada impedancia en serie por el cuadrado de la relación de vueltas. Por ello nos da una R equivalente de 0.127 ohm, una resistencia en el núcleo de 3390 ohm, una reactancia equivalente de 0.475 ohm y una reactancia de magnetización de 1099 ohm. Acá les muestro el circuito equivalente resultante. En la parte B se solicita la regulación de tensión del transformador en condiciones nominales y con diferentes factores de potencia. Para ello es necesario determinar la corriente secundaria nominal, la cual nos da 8.70 amperes. Para un factor de 0.8 en retraso, es necesario determinar el voltaje primario, que sería el voltaje secundario más la impedancia equivalente por la corriente del secundario, lo cual nos da 118.39 con un ángulo de 1.28 grados. Esto porque a la corriente se le pone un ángulo de menos 36.87 grados por tener un factor de potencia en retraso. Y nos dice que la regulación de voltaje es de 2.95%. Después, para un factor de potencia de 1, el voltaje en el primario nos da que es de 116.19 con un ángulo de 2.04. Esto porque el ángulo que se utiliza en la corriente es de 0 grados por tener un factor de potencia unitario. Y la regulación de voltaje nos da que es de 1.03%. Para un factor de 0.8 en adelanto, el voltaje en el primario es de 113.47 con un ángulo de 2 grados. Esto porque el ángulo de la corriente es de 36.87 por tener un factor de potencia en adelanto. Y la regulación de voltaje nos da que es de menos 1.3%. En la parte C se solicita la eficiencia del transformador en condiciones nominales y con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Para ello es necesario determinar la potencia de salida y las potencias de pérdidas del cobre y del núcleo. La potencia de salida nos da que es de 800.4 watts. La potencia del cobre o pérdida nos da que es de 9.61 watts y la potencia o pérdida del núcleo es de 4.13 watts.
Concluyendo, la eficiencia del transformador con condiciones nominales y con un factor de potencia de 0.8 en retraso nos da que es del 98.31%. Esto porque la fórmula de la eficiencia es la potencia de salida entre la potencia de salida más la suma de las pérdidas que se dan en el transformador. Gracias, espero hayan comprendido el ejercicio.